A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. A lo largo de la historia, las buenas ideas fueron el motor del desarrollo y evolución de las personas y sociedades. ¿Cómo crear o cómo mejorar? Fueron sin lugar a duda las principales preguntas que movilizaron a los seres humanos a generar soluciones ante problemas o situaciones de la vida cotidiana. Este entorno, muchas veces generoso y otras un tanto hostil, moldea la capacidad innovadora de hombres y mujeres que continuamente se ven desafiados a poner a prueba las herramientas con las que cuentan. El mundo actual nos exige determinadas habilidades y herramientas, claves en un escenario incierto y cambiante. Los desafíos del mundo actual nos exigen, en principio, a tener una visión innovadora, es decir, una mirada que pueda contemplar y abrazar los escenarios por más adversos que estos sean y encontrar en ellos oportunidades y no limitaciones. Una visión innovadora se entrena y se inspira. En esta serie de programas de Psicolife haremos un análisis de la importancia de la creatividad en este mundo actual, de cómo aprender a innovar, y a pocas semanas de finalizar ya este año 2022, daremos las principales herramientas para que empieces un 2023 marcado por estas dos habilidades, la creatividad y la innovación. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos de Psicolife, bienvenidos a esta nueva edición de su programa que semana a semana va acompañándoles con ustedes sobre temas que nos ayudan a su crecimiento personal, al crecimiento familiar. Y a mí me encanta el mes de diciembre porque en el mes de diciembre nosotros, además de festejar todas estas fiestas que usualmente nos pone a las personas en una actitud mucho más sensible, mucho más dispuesta a escuchar y a compartir con los demás, es una época también a través de la cual nosotros nos detenemos a hacer un alto y a reflexionar sobre aquellas cosas que quisiéramos mejorar en nosotros mismos, sobre lo que quisiéramos plantearnos para el nuevo año. Y creo que es importante ahora, y a lo largo de esta semana, hemos venido hablando sobre la innovación, hemos venido hablando sobre la creatividad, sobre cómo plantearnos metas y tratar de emprender proyectos. Pero eso no puede darse no puede llevarse a cabo, no puede hacerse de una forma concreta si es que no tenemos una mentalidad de cambio. Y ese es el tema que vamos a abordar en este día, la mentalidad de crecimiento frente a la mentalidad fija. ¿Cómo nos daremos cuenta de que tenemos una mentalidad de crecimiento? ¿Cómo nos damos cuenta si tenemos una mentalidad fija? Y quiero que cada uno de ustedes en casa respondan a estas tres preguntas. ¿Tienes tú una idea de cuánto influyen en tu vida cotidiana y en tu futuro las ideas que tienes acerca de ti mismo? ¿Te has puesto alguna vez a pensar cómo las ideas que tú te has ido armando, construyendo sobre ti, han tenido una influencia en el presente e influyen también en tu futuro? Yo te invito que en este momento te tomes unos breves segundos para reflexionar sobre ello y pensar en aquellas ideas que han catapultado tu futuro, que han hecho mejor las cosas, que te han ayudado a crecer más, o también en pensar en aquellas ideas sobre ti mismo que de alguna manera te han limitado, que de alguna manera te han estancado y te han tenido siempre como en una situación de quiero hacer algo pero no sé cómo hacerlo. Ahora vamos a ir trabajando sobre eso. Vamos con la segunda pregunta. ¿Sabes cómo cambiar de mentalidad y con ello transformar radicalmente tus posibilidades de realización personal? ¿Te has puesto alguna vez, después de que ya has identificado esas ideas, cómo cambiar aquellas ideas que de alguna forma te han limitado? ¿Sabes cómo hacerlo? Hoy vamos a tomar algunas herramientas que nos pueden ayudar en ese proceso. Y vamos con la última pregunta.
¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar una mentalidad de crecimiento? Y es que definitivamente, cuando somos papás, queremos siempre que nuestros hijos sean lo mejor y tengan todo lo mejor, no solamente en el aspecto físico, en las cosas materiales, sino en cuanto a su desarrollo personal y a futuro profesional, en su vida afectiva, en las relaciones que ellos vayan estableciendo. Pero déjame decirte que eso empieza desde la forma en la que nosotros nos comunicamos con ellos y en la manera en que nosotros vamos sembrando en ellos esa semillita de la mentalidad de cambio, de esa mentalidad que no es una mentalidad estática, sino una mentalidad que nos obliga y nos impulsa a movilizarnos, a hacer cambios en nuestra vida. Vamos a tratar a lo largo de esta charla de ir conversando sobre estas preguntas y de ir mirando diferentes estrategias para cambiarla. Pero entonces partamos de algo. ¿Por qué hablamos de mentalidad fija frente a esta mentalidad de crecimiento? Miren ustedes que estos términos fueron acuñados por la doctora Carol Dweck alrededor del año 2015. Ella es una psicóloga, profesora de la Facultad de Psicología en la Universidad de Stanford y es uno de los íconos más representativos en lo que tiene que ver con los estudios de la personalidad, de las relaciones y de la psicología social. Pues bien, ella, a través de diferentes investigaciones que fue realizando, planteaba una serie de preguntas que les proponía a las personas a quienes investigaba sobre cómo iban enfrentando diferentes retos en su vida, cómo pensaban que podían ser personas exitosas. Y a partir de toda esa recopilación de esta serie de preguntas que ella fue haciendo, propuso un libro que tiene que ver justamente con estos dos conceptos, la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento. Y ella dice que estos dos tipos de mentalidades son dos posturas básicas que van dando forma a nuestra vida. No solamente, dice ella, en el ámbito profesional o en el ámbito académico, sino también en nuestro ámbito personal e inclusive en las relaciones afectivas que nosotros vayamos estableciendo. Bien, entonces si decimos que son dos posturas que nos ayudan, ¿no es cierto? O dos posturas diferentes de mirar nuestra vida, tenemos que entender entonces o partir de qué es la mentalidad de crecimiento. Y es una manera de cambiar las ideas que ya tenemos de una forma preconcebidas en nosotros mismos para poder potenciar nuestras posibilidades de éxito y de crecimiento personal. Miren ustedes qué interesante estos dos conceptos, ¿sí? Por un lado, estamos reconociendo que a lo largo de nuestra vida, desde que somos niñitos, se han ido instaurando en nosotros ideas preconcebidas sobre lo que nosotros podemos o no podemos hacer, somos capaces o no somos capaces. Y estas ideas preconcebidas han ido formando de alguna manera una estructura de cómo nosotros enfrentamos la vida. ¿Cómo se han formado esas ideas? Indiscutiblemente, la gran mayoría, por lo que las personas, primero nuestros padres, nuestros amigos, nuestros profesores, han ido diciendo de nosotros. Cuando nos dicen, por ejemplo, eres muy inteligente, o eres una persona muy descuidada, o eres una persona muy desorganizada, o por estas acciones que tú haces las cosas no te salen bien. Ese tipo de mensajes, sobre todo los vinculados con características negativas, van formando en nosotros una imagen de cómo nos vemos. Entonces muchas veces cuando nosotros nos definimos a nosotros mismos, decimos, es que yo soy, y ponemos un adjetivo que califica en grandes ocasiones de una forma negativa lo que nosotros somos o hacemos con nosotros mismos. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, es que yo soy así, ya no puedo cambiar, es que ya crecí de esta manera, es que esta es mi forma de ser y así seré, o esos dichos, ¿no es cierto?, que a veces escuchamos, genio y figura hasta la sepultura, y es una forma a través de la cual nosotros nos implantamos una etiqueta que nos hace mirar las cosas de una manera sumamente esquemática, de una manera cuadrada, de una manera fija, como vemos en esta imagen, una persona cerrada con un candado que no permite o que no se permite realizar diferentes acciones que le puedan a ella permitirse cambiar de actitudes, cambiar de comportamientos
y, de hecho, ¿no es cierto?, cambiar de alguna forma su manera de ser y hacerse entonces una persona más flexible, una persona más creativa, una persona que se adapte de alguna manera a las situaciones que se le van enfrentando. Esto es lo que nos propone esta autora. No tiene que ver con estas ideas que a veces las escuchamos con mucha frecuencia de todo ser tan positivo, de negar los problemas, de que todo aparentemente está bien. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la idea de cambiar la forma a través de la cual nosotros concebimos primero nuestra vida y concebimos cómo nos enfrentamos a nuestra vida. Eso implica entonces aprender a manejar los momentos buenos que tenemos, aprender a manejar también las situaciones de crisis, las situaciones de conflicto e inclusive las situaciones de fracaso, pero con una visión de crecimiento, con una visión de aprendizaje frente a esas conductas. Miremos cómo hacerlo entonces. Tenemos estas dos preguntas ahora que nos van conduciendo justamente hacia esa respuesta. Identifiquemos primero si tenemos una mente fija. ¿Cómo puedo yo identificar si tengo una mente fija? ¿Me da miedo arriesgarme a las cosas? ¿Prefiero quedarme en mi zona de confort? ¿Siento que los fracasos o las equivocaciones o los problemas que encuentro en mi vida son fracasos tan grandes que no me van a permitir avanzar hacia adelante? Esos pueden ser algunos de los indicadores, ¿no es cierto?, que nos hacen pensar en que posiblemente tenemos una mente fija. Y esa mente fija entonces nos limita el pensar en algo más de éxito, en algo de un camino hacia una mejora personal. ¿En qué nos beneficia entonces esa mentalidad de crecimiento? En que empezamos nosotros a mirar el éxito como el resultado del aprendizaje, de la formación y de la tenacidad. Es decir, indiscutiblemente reconocemos que como personas tenemos un bagaje genético, ¿no es cierto? Primero que viene en nosotros, que está determinado de alguna forma por nuestra inteligencia, por ciertas aptitudes y habilidades que tengamos. Pero esa inteligencia, esas aptitudes y esas habilidades que tengamos no son estáticas, no nacen con nosotros y van a permanecer igual a lo largo de nuestra vida. Muy al contrario, esa capacidad de inteligencia, esas habilidades y esas aptitudes van a mejorarse en función del aprendizaje, de todas esas enriquecedoras experiencias que tengamos a nuestro alrededor y que nos permitan ir conociendo más, que nos permitan ir desarrollando más cada una de ellas. Luego, la formación. Y eso tiene que ver con nuestro carácter. ¿Cómo vamos formando nuestro carácter frente al enfrentar diversas situaciones? Nos damos derrotados inmediatamente, nos sentimos frustrados enseguida por todo, nos sentimos muy irritables, muy reactivos frente a diferentes situaciones, o buscamos vías, caminos, alternativas de solución frente a una situación y en lugar de sentirnos frustrados o de sentirnos ansiosos frente a eso, encontramos formas de solucionarla. Entonces, eso tiene que ver con la tenacidad. Cuán tenaces somos para mantenernos en el propósito, cuánto aprendemos de esos errores o cómo vivenciamos esos errores como situaciones de aprendizaje y no como situaciones de derrota total. Esta es la mentalidad de éxito, es la mentalidad de crecimiento que nos proponen los autores y que nos ayudan a mirar de una manera mejor este mundo que se nos va presentando a nosotros. Frente a esa mentalidad fija, que ustedes pueden mirar acá, ¿no es cierto?, que piensa que el éxito va a depender solo de la capacidad innata de las personas. Empecemos entonces ahora a retomar nuevamente esas preguntas que les iba haciendo al inicio. ¿Cómo nos puede favorecer a nosotros? ¿Cómo puede mejorar en nosotros una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de éxito? Aquí vamos encontrando ya las respuestas frente a eso. Pero definitivamente, este tipo de mentalidad va a estar o va a ponerse en juego de una manera muy, muy grande cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones de fracaso. ¿Cómo vivimos una situación de fracaso? Y es que indiscutiblemente
a lo largo de nuestras vidas, en las diferentes circunstancias en las que nos desenvolvamos, vamos a experimentar situaciones negativas. No todo, decía yo hace un momento, va a ser perfecto, no todo va a ser color de rosas, no todo puede ser siempre positivo. Vamos a encontrar en ciertas ocasiones dificultades, problemas que nos confrontarán a nosotros mismos. A veces con nosotros nos confrontarán con lo que estamos haciendo bien o no. A veces nos confrontarán con el contexto en el cual estamos viviendo, por ejemplo, una situación de una pérdida de empleo, una situación de una ruptura afectiva, que de todas maneras va a desestabilizarnos, ¿no es cierto? Va a movernos de alguna manera ese piso, esa comodidad que muchas veces estamos acostumbrados y nos acomodamos. Y es aquí entonces en donde viene el siguiente paso. ¿Cómo vivencio yo esa situación? Me hundo totalmente en el problema, siento que todo se vuelve dudas, gris, negro a mi alrededor, o empiezo a buscar, después de, obviamente, y como todos, ¿no es cierto?, después de sufrir ese problema, después de sentirnos mal en un momento determinado, empiezo a levantar la cabeza y a mirar adelante y decir cómo puedo ahora empezar a mejorar. Entonces, ahí radica la diferencia entre esa mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. Pero yo quiero que ustedes miren el gráfico que está en este lado. Muchas veces nosotros pensamos que esa mentalidad de éxito, ¿no es cierto?, esa mentalidad de crecimiento le lleva a las personas siempre en una dirección ascendente. Y no es así. No significa que la persona tenga conflictos, regrese, caiga, suba y vuelva a subir y vuelva a seguir hacia adelante. Esa es la mentalidad de crecimiento, cómo enfrentamos los problemas. Y me gusta mucho este dibujo porque es una ilusión, ¿no es cierto?, que muchas veces las personas que tienen más bien esa mentalidad fija, que temen al éxito, que temen al cambio, que temen a crecer, piensan que el éxito de las personas está aquí, como en un iceberg, solamente en la punta de ese iceberg, todo perfecto, todo bien, reluciente. Pero en realidad, cuando una persona vive ese proceso de crecimiento, de reto en el día a día, de saber que hay un esfuerzo, de saber que tiene que ir mejorando en cada una de las situaciones que se le vayan presentando y aprendiendo, sobre todo, haciendo de cada una de esas situaciones un espacio de aprendizaje, un espacio de crecimiento, encontramos todo esto que hay alrededor. Fallos, a veces un sinsentido, decepciones, pero también encontramos otros aspectos que ayudan a construir este iceberg. Buenos hábitos, trabajo duro, dedicación, persistencia. Si queremos llegar a mirar esa punta, ¿verdad?, de ese iceberg, esa mentalidad de crecimiento, vamos a saber que detrás de eso, abajo, hay muchas otras cosas más que nos van llevando cada día hacia ese cambio. Posiblemente en este momento ustedes estarán pensando, pero esto no es tan fácil de hacerlo. Pero no es imposible, se puede hacerlo y hay muchísimas personas alrededor que pueden ser una inspiración para nosotros para empezar a hacer este cambio, para empezar a hacer este proceso. Punto 1, entonces, podemos encontrar figuras de inspiración alrededor que nos ayuden a cambiar esa mentalidad de crecimiento. El segundo punto que podemos tener en cuenta es el hecho de que tenemos que empezar. Si es que no empezamos, si es que no nos arriesgamos a dar el siguiente paso, nos vamos a quedar siempre estancados, nos vamos a quedar siempre en esa mentalidad fija. Y finalmente, el tercer punto, una vez que hayamos decidido dar el paso de cambio, mantenernos en eso, hacer de cada uno de los cambios que nosotros queremos generar en nuestra mente un hábito. Día a día. Posiblemente va a haber días en que nos sintamos con una mejor disposición, con una mejor actitud, y otros días en que nos sintamos un poco más bajoneados, un poco decepcionados. Pero lo importante y la clave es mantenernos en ese proceso. Eso nos llevará entonces a esta mentalidad de crecimiento, una mentalidad en donde nosotros empecemos a creer en nosotros mismos. No podemos esperar que los demás crean en nosotros si nosotros no somos nuestros principales y fervientes creadores y conscientes de nuestras capacidades, ¿sí? El verdadero potencial que nosotros tenemos es desconocido
y podemos explotarlo. Además, una persona con mentalidad de crecimiento desea aprender continuamente, afronta las incertidumbres, se abre a los retos, no tiene miedo a fallar, ponen mucho esfuerzo en aprender, la retroalimentación se basa en sus capacidades actuales. Entonces, miren ustedes, es una persona que está centrada en sus fortalezas, que no desconoce sus limitaciones, pero que busca las vías para poder salir adelante. Finalmente, quiero terminar con esta frase. El fracaso es información. Lo etiquetamos como fracaso, pero es más como: esto no funcionó, soy un solucionador de problemas e intentaré otra cosa. Miren qué potente es esta frase. El fracaso no es el fracaso como tal, es más bien una nueva información que nos vino a nosotros y que podemos etiquetarla de una manera que nos permita solucionar problemas, solucionar crisis o conflictos. Esa es la idea entonces de cambiar, de generar una mentalidad de crecimiento. Queremos ser innovadores, queremos mejorar el siguiente año, pues empecemos cambiando nosotros mismos, empecemos limpiando esas cosas negativas que tenemos en nuestra mente y empecemos a generar nuevos espacios de crecimiento. Y tengan la certeza que cuando empezamos a creer en nosotros mismos, nuestros mensajes, los mensajes que transmitimos a nuestra familia, los mensajes que transmitimos a nuestros hijos, son mensajes no centrados en el error, son mensajes no centrados en el fracaso, sino en la forma de aprender para mejorar o superar ciertos conceptos o ciertas ideas o ciertas creencias. Amigos, quiero desearles en estas fechas que la felicidad de la alegría, la ilusión de la Navidad inunde sus familias, permanezca en ustedes, que esos sentimientos nobles que suelen surgir en estas fechas del perdón, del compartir, del sentirse cerca a los seres queridos, se mantenga a lo largo del nuevo año que vendrá. Agradecerles a ustedes por acompañarnos semana a semana en Psicolife, y el compromiso nuestro es siempre velar por ustedes, velar por su salud y bienestar emocional. Nos vemos la próxima semana. Les invito a seguirnos también a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife EC, y mirar este programa o compartirlo con otras personas a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,